Bien, hermanos, por favor, abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer del 11 al 14. Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Veo que muchos ya se fueron de vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios que lo pueden hacer. Pero estamos contentos aquí. ¿Ya lo tiene? Vamos a la palabra. Dice la Biblia esta palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y quiero leerle una traducción más actual, que es la Nueva Traducción Viviente. Los mismos versículos dice: nos gustaría decir mucho más de este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo cuando escribe estas cosas? Cuando escribe estas palabras. Que los hermanos en Cristo están estancados. Están estancados en su vida espiritual. Y hoy déjeme decirle que Dios está interesado en tu crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Él está interesado en que crezcas y quiere llevarte hacia la madurez espiritual. Hermanos, los pastores estamos preocupados por el crecimiento de los discípulos. Yo estoy preocupado por los pastores que no crecen o que no maduran. Y mire, más que otra cosa, esta es una exhortación a que pongamos nuestro empeño y nuestro interés para crecer en la palabra, para crecer en el reino, para crecer en Dios. Dios, como dije, está interesado en que tú crezcas, en que tú madures, en que cambies la leche espiritual por palabra sólida. Él está interesado en que sirvas de alguna manera al Señor en algunos de los ministerios que Él nos ha dado. Pero, hermanos, muchas veces nos hemos acomodado y nos hemos resignado a vivir solamente con lo elemental y no buscamos profundizar en las cosas de Dios. Quiero contarle hoy una historia que en algunas otras ocasiones, o algunos otros predicadores la presentan en un sentido, pero hoy la vamos a ver en otro sentido, en otro enfoque. Dice esta historia que había dos amigos que estaban caminando cerca de un circo
y se detuvieron a ver a un corpulento elefante. Y cuando miraron con qué estaba atado, se dieron cuenta que esas patas tan grandes de ese corpulento elefante estaban atadas solamente con una pequeña cuerda, una delgada cuerda. Esa cuerda era la que retenía al animal en su lugar o en el área. Y un amigo le comenta al otro y le dice: oye, ¿por qué este elefante tan fácil que puede romper esa cuerda y por qué no se escapa? Yo creo que es lo suficientemente grande y lo suficientemente fuerte para ir hacia otros lados, incluso para huir. Y después de intercambiar algunas ideas, concluyeron estos amigos que seguramente el elefante estaba ahí atado porque lo tenían ahí desde que era pequeñito, desde que era una cría. Y siendo aún pequeño, el elefantito había tratado de liberarse en aquel momento y no tuvo éxito. Y así fue pasando el tiempo, fue creciendo, fue haciéndose más grande, más fuerte, pero aceptando su impotencia de avanzar y de ir a otro lado y de escapar o ser libre. Así que aceptó esa impotencia y se resignó a su destino. La historia de este elefante, hermano, nos lleva a esta denuncia que el apóstol Pablo, autor de la epístola de los Hebreos, plantea hacia los miembros de la iglesia en aquel tiempo. Porque como el elefante de la historia, que se quedó en una situación, digamos, infantil, sin hacer nada por romper la cuerda que lo ataba a un destino de impotencia y resignación, muchos cristianos hoy día permanecen en esa infancia espiritual, sumidos en la apatía, en la resignación, en el conformismo y sin crecer en el Señor, sin crecer en el conocimiento de la palabra, sin servir a Dios. No tienen ningún deseo de profundizar en las enseñanzas de la palabra ni mejorar su vida cristiana y se han quedado ahí estancaditos. Pero hermano, no quiero que esté tomando todo esto como un regaño, es una exhortación es un regaño. Como dije, Dios está interesado en tu crecimiento. A Dios le interesa llevarte más profundo en el conocimiento de su palabra, llevarte a esas profundidades de donde puedas extraer la riqueza de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de una vida diferente. Porque Dios, hermano, no te trajo aquí para que te quedes estancado, ni para que te quedes en una estancia infantil. Dios te trajo aquí, hermano, Él te llamó y te trajo a la iglesia para darte alimento, pero yo entiendo que cuando tú empiezas a llegar al Señor y apenas recibiste a Cristo, estás recibiendo leche todavía y es correcto. Pero llega un momento, hermano, que necesitamos alimento sólido de la palabra. Necesitamos tomar ese alimento que nos va a servir en nuestra vida espiritual para crecer y para madurar. Yo creo que tú no te quieres quedar, hermano, en un estancamiento espiritual. Porque cuando crecemos y maduramos, hermano, nuestra vida mejora. Vemos las cosas de otra manera. Las aprovechamos de una manera diferente. Y cuando servimos a Dios, hermano, las bendiciones son abundantes. Mire,
Debemos de tener en cuenta, por su importancia tan grande, que el recibir a Cristo y el bautismo en agua no es otra cosa que los primeros pasos en la vida cristiana. Tenemos que entender eso. Yo recibo a Cristo, me bautizo y estoy comenzando a dar mis primeros pasos en la vida cristiana. Pero luego hay diversas etapas y diversos grados que es necesario escalar y que es necesario que tengamos que avanzar. Porque quedarse en un infantilismo espiritual por años, cuando ya se debería estar en situación, incluso como dice la palabra, de estar enseñando a otros, nos estancamos, nos quedamos cortos. A veces no me gusta usar este término, pero a veces nos quedamos enanos espirituales. Y eso está mal, porque eso significa que estamos permaneciendo atados, como ese elefante, a la cuerda de la impotencia y de la comodidad. Mire, nuestro cuerpo solamente llega a asimilar una comida sólida y sustanciosa después de que en nuestra infancia nos nutrimos de la leche, porque la leche es necesaria. Y así también, cuando tú te incorporas a la iglesia después del bautismo y de recibir a Cristo, empiezas a degustar la leche espiritual como recién nacido en Cristo. Pero no puedes quedarte en ese estado, porque mira, en la normalidad, un niño que no crece es un niño enfermo. Los padres sienten tristeza cuando ven que su hijo no crece. ¿O no es así, padres? De repente nace el bebé, va creciendo, lo estás alimentando con su lechita, no le falta nada. Pero pasan los meses y creció un poquito y pasa un año y no ves que crezca más y te empiezas a preocupar y dices, bueno, ¿qué está pasando? Mi hijo no está creciendo, mi hijo no le está haciendo de provecho la leche o algo está pasando, estará enfermo. Y cuando vemos que se van quedando nos da tristeza. Nuestro padre, hermano, también se siente triste cuando sus hijos no crecen. Se preocupa cuando sus hijos no crecen. Mire, la fuente de donde proviene el crecimiento espiritual es el crecimiento, es el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento, amén. La palabra de Dios nos empieza a dar lechita, pero no quiere que así sea durante todo el tiempo. Nos quiere dar Dios a través de su palabra alimento más sólido. Pero si no somos capaces de asimilarlo, lo único que va a pasar es que nos va a hacer daño. Pero la fuente de donde proviene el crecimiento, como dije, es el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios y de la comunión con Cristo. El conocimiento progresivo de los misterios de Dios. Porque, hermano, Dios es un Dios que tiene misterios también. Y quiere revelárnoslos, quiere darnos a conocer. Son cosas más tremendas y más fuertes. Pero si no tenemos la capacidad de asimilar, pues nos vamos a quedar nada más confundidos. Hay gente por ahí que dice, a mí háblenme solamente de las promesas de Dios, de los salmos, de los proverbios, de todo lo que me es fácil entender. No me hablen de profecía, no me hablen de apocalipsis, yo no entiendo nada de eso. Pero ¿por qué no lo entiendes si también está hecho para ti? Está establecido para que tú lo conozcas.
Porque, hermano, nuestra condición no está completamente preparada para recibir lo sólido de la palabra. Pienso, hermano, que a muchos de nosotros nos puede estar ocurriendo lo mismo que a ese elefante. Porque a veces consideramos que estamos bien como estamos. No hacemos nada por mejorar nuestra condición. Nuestra alma tiene apatía y a veces nuestro cuerpo también. Pero déjame decirte que esto no es bueno para ti ni para los que te rodean. Necesitas concentrarte en todas aquellas posibilidades que están a tu alcance. Este elefantito, si se hubiera librado de esa cuerda tan débil y tan frágil, tenía 1000 posibilidades de ir a donde él quisiera, hacer lo que él quisiera, en completa libertad. Ir a conocer otros lugares, pastar en otro lado, comer alimento que se encontrara en diferentes lugares. Sin embargo, estaba ahí, atado. Hermano, necesitamos sacudirnos cualquier complejo de inferioridad que nos esté paralizando, porque a veces nos sentimos inferiores a otros. Tú te has visto a veces inferior a otros, pero es tu visión, porque la visión de Dios es que todos somos iguales y a Dios nos ve a todos por igual, con las mismas capacidades, con la misma inteligencia, con la misma revelación que Él quiere darnos. A todos nos ve por igual. No importa si estudiaste en la universidad o tienes un doctorado o solamente terminaste la primaria o no la terminaste. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que tú te alimentes de su palabra, que conozcas su palabra, que profundices en ella y que tu espíritu crezca y que tu espíritu se desarrolle. Porque si no lo hacemos, hermanos, estamos cayendo en una rutina de la vida cristiana. Vengo al culto, vengo a la oración, si es que llegas, cantas, das tu ofrenda, si es que la das, y ya, nos vemos hasta la otra semana, viviendo con un destino conformista. Pero, hermanos, es necesario que tengamos cuidado porque dentro de nosotros puede haber un enemigo invisible que es la rutina. Porque la rutina muchas veces nos acaba, nos destruye, nos mata. La rutina, hermanos, es la fuerza más desestabilizadora en las iglesias. Por efecto de la rutina, los cristianos caen en monotonía, en el aburrimiento, en la apatía. Y cuando la apatía aparece, la ilusión desaparece y entramos en ese estado intermedio que denuncia el Apocalipsis, cuando dice que no somos ni fríos ni calientes. O a lo mejor somos más fríos que calientes. Pero cuando se vive rutinariamente, cuando la apatía apaga nuestro entusiasmo, la vida cristiana se pierde sentido, pierde su sazón, pierde belleza, pierde novedad. Se experimenta lo que en la antigüedad le decían el tedio de la vida, es decir, el cansancio del cuerpo, de la mente y del espíritu. Oye, y a lo mejor estos amigos que se encontraron al elefante dijeron: pobre elefante, tan grande, con tanta fuerza, con tanto camino abierto, sujeto a una débil cuerda. Se la pusieron cuando estaba chico y ahí permanece todavía. Ahí se quedó. Y la palabra, hermano, nos advierte que no podemos ser eternamente niños espirituales. No podemos quedarnos así para siempre.
Necesitamos crecer y madurar y ser adultos en Dios y para Dios. Y no permitamos que la rutina y el desengano, el desánimo y la apatía apaguen nuestra lámpara. Tenemos que ser hijos de luz, tenemos que ser hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. ¿Y qué siente Pablo al escribir estas palabras a los hebreos? Siente que hay una nube que amenaza colgando sobre esta gente debido a su inmadurez. Y él hace 3 observaciones muy importantes y reveladoras sobre este problema. Primero, puede ver claramente que la edad en sí no produce madurez. No importa los años que tengas, eso no te hace una persona madura. No importa cuánta edad tengas físicamente, no importa desde cuándo llegaste a la iglesia, a veces seguimos siendo inmaduros y seguimos siendo niños espirituales. Y mire, es asombroso cómo muchos de nosotros pensamos que los años nos van a dar madurez. Nos encanta pensar así. Y a veces cuando alguien nos toca ese punto, le decimos simplemente danos tiempo, maduraremos y ya no tendremos estos temperamentos irascibles, estas lenguas maliciosas y estos espíritus envidiosos. Pero déjeme decirle que el tiempo nunca puede producir madurez. ¿Cuántos cristianos hay en las iglesias con 5, 10, 20 años y siguen igual o peor? Se han quedado en la primera o en las primeras etapas del cristianismo y no están avanzando. La segunda observación que Pablo hace es que la inmadurez se identifica a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inmadurez tiene claras marcas que nos ha dejado y que basta con un simple examen que hagamos de nosotros mismos para determinar si pertenecemos a las personas inmaduras o las personas maduras. Con un simple examen o autoexamen que nos hagamos, hermanos, lo que hay en nosotros nos va a marcar nuestra madurez o nuestra inmadurez. Y yo quiero preguntar, hermanos, ¿estás sirviendo a Dios en alguna manera? ¿Estás sirviendo a Dios en alguna manera? Porque déjame decirte, hermano, que tú y yo fuimos llamados para servir a Dios. Hemos sido llamados para que Dios nos dé el crecimiento y podamos llegar a ser aptos para servir en su reino. Dios no nos trajo, hermano, a ocupar una silla los domingos. Dios no nos trajo a mantenernos igual para siempre. No, Él no quiere eso. Así como un padre natural no quiere que sus hijos se queden chaparritos. A veces encontramos personas pequeñitas y les decimos, oye, ¿cuántos tienes? Tengo 25 años. Ah, caray, yo pensé que tenías como 10. Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú le sirvas.
Porque eso, déjame decirte, es lo que vamos a estar haciendo allá en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y el Señor, hermano, no se va a llevar esa sillita donde te sientas y te la va a poner allá para que sigas sentado. El Señor te va a poner a servir porque para eso fuiste llamado, para adorarle, para alabarle y para servirle. ¿Tú crees que Cristo está sentado nada más en el trono? La palabra nos dice que Él está sentado en su trono de justicia. Amén. Pero ¿tú crees que nada más está sentado ahí y no se para nada? Él está sirviendo. Cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, Cristo vino a servir. Y cuando se fue, dijo que nos seguiría sirviendo todavía. Él dijo: yo me voy, pero voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo allá arriba? Trabajando, haciendo algo, preparándote un lugar, una morada, para que tú habites allá por la eternidad. Cuando nos leemos que Dios está en su trono, en majestad, y Él es el rey, decimos: uy, pues se la ha de pasar a todo dar, porque pues así todo el mundo le sirve, Él no hace nada. No es cierto, hermano. Él está trabajando para ti y para mí. Él está haciendo algo allá. Te está preparando un lugar. Dice la palabra que Jesús les dijo: si así no fuera, yo se los diría. ¿Saben qué? Me voy y ahí se ven. Pero dijo: me voy, pero voy a trabajar. Voy a preparar un lugar, una morada, para que cuando tú llegues esté todo listo para que pueda decir: pásale y ocupa la habitación que yo vine a preparar para ti. Amén. El apóstol aquí habla de una inhabilidad para servir a otros, para instruir a otros. Hay muchas personas que, aunque han sido cristianos durante muchos años, no tienen nada que decir y no están haciendo nada para ayudar a otros. Lo único que quizás esté haciendo es luchando con sus propios problemas y con los mismos problemas de siempre que no ha podido resolver en toda su vida. ¿Y por qué están en esa situación? Pues porque no han podido entender que necesitan madurar, que necesitan creer, que necesitan crecer y que necesitan actuar de diferente manera ante los problemas de la vida. Personas que aún no han entendido el programa divino que resulta, hermanos, en una conducta correcta, porque son niños todavía, solo quieren leche. Solo quiere que les lleven el alimento. ¿Cuántos y cuántos, hermanos, de nosotros en algún momento nada más pedíamos que nos llevaran y nos llevaran el alimento y no hacíamos nada? Y se malacostumbra uno. A veces dices, y fíjate, hasta lo pensamos con cierto sentido de comodidad. Cuando decimos: ¿quién quiere abrir su hogar para un grupo familiar? Pero estás pensando: así ya no me tengo que ir, no me tengo que desplazar, no tengo que caminar, no tengo problemas en el transporte, no me voy a mojar cuando llueva, no me va a pasar nada allá en la calle. Y estamos pensando en comodidad, en no hacer mucho.
¿Y qué de aquellos hermanos que dicen: yo vengo desde 2 kilómetros caminando para acá, para mi grupo familiar? ¿Qué de aquellos que en medio de la lluvia y de la tormenta están aquí mojándose con su coche, viniendo a alabar y adorar a Dios? Haciendo algo, queriendo más del alimento que Dios nos da, de ese buffet, hermanos, que Dios pone a nuestro alcance y del cual solamente tenemos que estirar la mano y tomar. Porque eso es lo que Dios hace, hermano, cuando menos en esta iglesia, en este movimiento. Dios te pone un buffet, solamente tienes que ir y tomarlo. Ayer terminó el curso de desarrollo, Vida Victoriosa. ¿Cuántos dijeron: yo quiero ir, yo quiero aprender, yo quiero conocer, necesito alimentarme, necesito fortalecerme, necesito conocer más de Dios? Nunca vamos a acabar de conocerle. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Pero ponemos 1000 pretextos. Nuestros hermanos vienen de Los Cabos, que no está a la vuelta de la esquina, y tienen que hacer gastos y tienen que dejar encargado y tienen que hacer muchas cosas para estar donde está el buffet, donde está el alimento, donde pueden recibir, donde saben que van a crecer. Porque, hermano, estar ahí, el hecho de estar ahí trae un crecimiento. Y cuánta buena palabra recibimos, hermanos, salimos rebosantes. Ya no nos cabe más. Mis nietos, cuando todavía tienen hambre, dicen: quiero más porque por aquí traigo todavía un huequito. Pero mire, cuando nosotros vamos a esos lugares, a esos eventos, a esos tiempos, salimos rebosando. Tenemos que digerirlo para luego volver a recibir más todavía. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos. Dice la palabra que a veces las personas que no crecen, los inmaduros, no pueden discernir el bien del mal. Y cuando no podemos discernir del bien del mal, hermanos, el diablo nos tiene una presa fácil para poder engañar, para poder confundir y para poder atrapar y derribar y destruir. Algunos somos personas, cuando estamos en esa situación, que nos podemos llamar metedores de pata consagrados, porque a cada rato metemos la pata, hermano. Metemos la pata una vez y luego otra vez y luego otra vez y no aprendemos. Somos consagrados en meter la pata. Hay personas que tienen buenas intenciones y creen que están haciendo el bien, pero están continuamente haciendo lo equivocado, creando situaciones problemáticas, dificultades con otros. Pero bueno, eso se ve en otras congregaciones, no aquí. Tenemos que recibir el alimento, hermano. Dios nos los pone al alcance. Mire, yo no quiero balconear, pero tengo por ahí algunos parientes que cuando la encargada de la casa, sea la mamá o quien sea, va a salir, le dice: ahí te dejo ya hecha la comida. Cuando tengas hambre, nomás calientas y comes. ¿Y sabe que no comen? Por no calentar la comida, le dice así, perdón, por no calentar la comida, no son capaces ni de eso. Solamente tienes que prender la estufa, calentarla y un platito, y eso es todo lo que tienes que hacer. Pero, hermanos, bueno, y ya para terminar, la tercera observación que hace el apóstol es que el desarrollo de una persona que sigue en un estado infantil
es un desarrollo atrofiado y es algo que cuesta caro. Dice el apóstol: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Hay tanto que les quiero decir, dice Pablo, que si lo pudieran entender, haría que vuestra humanidad hambrienta floreciera como capullos en primavera, si pudieras entenderlo. Pero no puedes. Eres niño. No te puedo dar alimento sólido. Y los inmaduros, hermanos, se pierden tanto y arriesgan tanto que tienen siempre un grave peligro amenazando a aquellos que continúan en esa condición. ¿Cómo se da uno cuenta de que es inmaduro? Y ya quiero terminar porque... ¿Cómo se da cuenta Pablo de que esa congregación a la que le está hablando de los hebreos son inmaduros? O la mayoría, pues, no todos. Dice que se habían vuelto tardos para oír, que todavía no habían aprendido los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo básico, lo fundamental, y que todavía no habían podido asimilar o no podían asimilar el alimento sólido de la palabra. ¿Cómo nos volvemos tardos para oír? Pensemos en un ejemplo. Un niño de 6 años está allí en la sala de su casa y ese niño sabe muy bien que cuando su mamá lo llama a comer debe dejar todo lo que está haciendo y sentarse a la mesa para poder comer. Sin embargo, a veces Carlitos o Juanito, o póngale usted el nombre que quiera, no responde a la llamada de la mamá. Está entretenido en el Xbox, en el Face, en los juegos, o no quiere perderse el programa de televisión que está viendo. Y entonces ese niño se vuelve tardo para oír porque no quiere obedecer. Cuando el Espíritu Santo, hermano, nos llama la atención en algún defecto, no queremos obedecer y no hacemos caso. Nos volvemos tardos para oír. ¿Y cuál es el resultado? Retrocedemos o nos estancamos espiritualmente porque no estamos obedeciendo lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos muestra, y no podemos asimilar una enseñanza más profunda. Nos quedamos a veces solamente en lo básico, en los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero no podemos quedarnos ahí. Por ejemplo, un niño a veces no va a poder escribir bien cuando confunde la D con la B. No sé si a sus hijos le ha pasado. En vez de D ponen B o al revés. No va a poder escribir. ¿Cómo va alguien sobresalir en la escuela, en la álgebra, en otras disciplinas, si no se ha aprendido las tablas de multiplicar? ¿Cómo un profesionista, alguien quiere ser profesionista, un jugador profesional y no conoce ni siquiera las reglas del juego? Debemos aprender más, hermanos, de la grandeza de Dios, de la grandeza de nuestra salvación. Porque sabes una cosa, nuestra salvación ha sido el mejor regalo, lo más grande y lo más maravilloso que Dios nos ha regalado. Es necesario pues crecer, porque el creyente inmaduro es carnal, dice la palabra ahí en Romanos 8, versículos 7 y 8, es decir, está dominado por los apetitos y los hábitos de la vida pasada. El creyente inmaduro vive según la carne, no puede agradar a Dios, no puede obedecer la ley de Dios, está esclavizado, atado al pecado.
Yo creo que le voy a dejar aquí porque tenemos más todavía, hermano, pero lo que quiero que se quede en tu corazón y en tu mente es que Dios no quiere que te quedes estancado. Dios no quiere que permanezcas igual para siempre. Mira, Dios quiere utilizarte. Dios quiere utilizarte. Pero necesitamos estar preparados para que Dios nos utilice. Necesitamos capacitación, necesitamos entendimiento, necesitamos revelación, necesitamos el alimento sólido de la palabra para poder servirle a Dios. El principal servicio que Dios quiere que le demos es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué les vamos a predicar, hermanos, si ni siquiera nosotros la conocemos? No conocemos bien la escritura, no conocemos bien los conceptos. Porque no me has de dejar mentir que cuando tú vas a evangelizar a un hogar que todavía no recibe a Cristo, surgen un montón de preguntas, ¿y qué les vas a contestar? ¿Qué les vas a decir? Por eso muchas veces te dicen, mejor ve, aprende y luego vienes, ¿no? Hermano, Dios te quiere usar. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿No viniste el domingo pasado, ah? Sí, amén. Hermanos, no nos quedemos así. Esta congregación Centro Cristiano Tezoyuca tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que avanzar y tiene que llegar al nivel donde Dios los quiere tener para que Él pueda cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y como lo dije la semana pasada, Dios tiene un propósito específico para cada quien, porque Dios te conoce. Dios sabe de lo que puedes ser capaz. Dios está diciendo, ojalá mi hija, mi hijo aprendieran más, conocieran más, se prepararan más, avanzaran más, tomaran alimento más sólido, porque este puede ser un gran evangelista, un gran maestro, un gran profeta, un gran pastor. Pero no puedo darle esa comisión porque está en pañales, porque aún recibe leche espiritual y anda gateando nomás por ahí. Hermano, no fuimos llamados para estar estancados ni para quedarnos de esa manera. Tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, amén. Tenemos que cumplir el propósito. Si no, ¿para qué estamos aquí? Dime, ¿para qué? ¿Para calentar una silla? No, mi hermano. Para que digan y la gente que pasa por allá afuera vea que entras a la iglesia. No, mi hermano. Venimos aquí para ser enseñados y capacitados en los misterios de Dios, en la doctrina profunda de Dios, y salir a las calles y dar lo que tengamos que dar, lo que hemos recibido de parte de Dios, entregarlo a las naciones, entregarlo al mundo, entregarlo a los perdidos, entregarlo a nuestros propios hermanos. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Veo que estás preocupado. Es que tengo este problema, mi hermano. Mira, déjame darte este consejo de la palabra. Déjame aconsejarte lo que Dios dice de la situación que tú estás viviendo. Yo quiero decirte, mira que la palabra dice esto y esto y esto, y Dios tiene una promesa y Él la va a cumplir y tú vas a salir de ese problema. Servirnos unos a otros, porque somos hermanos, porque somos familia y porque somos hijos de Dios, amén. Te voy a dejar ahí, ¿ok? Y vamos, no sé si vayamos a continuar con este mismo tema, pero hermano, esfuérzate, sé valiente y dispón tu corazón para el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida. Amén. Amén. Amén.